Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en el corazón de las aplicaciones modernas, las de alto rendimiento, la concurrencia en .NET 10. Vamos a meternos de lleno en lo que podríamos llamar el triángulo del rendimiento, ¿no? Hablaremos de sincronía, de asincronía y, claro, de reactividad. La misión de hoy es ir más allá de la sintaxis, de la sync-await. Queremos entender de verdad el porqué de ciertas decisiones de arquitectura que definen si un sistema escala o no. Vamos a ver cómo hemos pasado de esa ilusión de paralelismo a gestionar flujos de datos casi en tiempo real. Para esta charla nos basamos en material muy avanzado de C# 14 y .NET 10, sobre todo en los capítulos que diseccionan, concurrencia y programación reactiva. Ok, pues vamos a empezar por la base, por lo que usamos todos los días, el async-await. A ver, en el día a día, en la trinchera, parece magia. Pones await y el código, pues espera, sin bloquear nada. Pero es una magia que creo se malinterpreta mucho. Mucha gente, sobre todo al principio, se imagina que cada await está por debajo creando un hilo nuevo, lo cual sería, un desastre. La pregunta es, ¿qué pasa de verdad ahí debajo? Cuando hacemos una await a una API, ¿a dónde va el hilo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es mucho, mucho más elegante que eso. No se crea un hilo nuevo. Es una transformación. Lo que ocurre es que el compilador, Roslyn, coge ese método async tuyo y lo convierte en una... Máquina de estados. Imagina que tu método es una receta de cocina. Pues el compilador la parte en trocitos, en pasos. Cuando llegas a una await, por ejemplo, a una consulta a la base de datos, que es como meter algo en el horno, en lugar de quedarte mirando bloqueado, dejas una nota que dice, cuando la base de datos termine, sigue por aquí. Y mientras tanto, te pones a cortar las verduras o a hacer otra cosa. Exacto. Esa es la analogía perfecta. El hilo hace justo eso. Deja esa nota, esa continuación, y se libera. Vuelve derechito al thread pool de .NET. Y ese hilo, que es un recurso súper valioso, queda libre para atender otra petición de otro usuario. Es optimización pura. Cuando la operación de iOS termina, el horno pita, el sistema operativo avisa y la continuación de tu método se pone en una cola. Cualquier hilo libre del pool puede cogerla y seguir con la receta justo donde la dejó. O sea, que el hilo se recicla. Y ese es el punto clave que muchos no ven, ¿no? El hilo no se queda parado, ocioso. Se va a hacer otro trabajo útil. Y esto nos lleva de cabeza al gran antipatrón, el new thread. Precisamente. Abusar del new thread es el camino más rápido para cargarte la escalabilidad de una aplicación. Crear un hilo desde cero es una operación carísima para el sistema operativo. Implica reservar memoria para su stack, registrarlo en el planificador del kernel y, lo peor de todo, los saltos de contexto. Que es el tiempo que pierde la CPU haciendo de agente de tráfico entre hilos. Exacto. Cada vez que la CPU tiene que parar un hilo para poner otro, tiene que guardar todo su estado, sus registros, sus punteros, y cargar el del siguiente. Si tienes cientos o miles de hilos compitiendo, la CPU acaba pasando más tiempo gestionando hilos que ejecutando el trabajo de tu aplicación. El thread pool de .NET One es un gestor increíblemente listo. Mantiene un número limitado de hilos, los reutiliza, tiene algoritmos para añadir o quitar según la carga. Aquí es donde aplica mi lema. No programéis para que funcione, programad para que escale. Y el thread pool es, sin duda, el pilar de esa escalabilidad. Hablemos de patrones porque aquí es donde la teoría se da de bruces con la realidad y las cosas se tuercen. Recuerdo perfectamente un sistema en producción que sufría deadlocks intermitentes, de esos que son una pesadilla. Aparecían solo bajo carga, de forma aleatoria. Y al final, después de mucho investigar, la causa era, una mezcla tóxica de código síncrono y asíncrono. Alguien en algún punto había usado un .resolve sobre una tarea para forzar la vuelta al mundo síncrono. Acabas de describir la bomba de relojería perfecta. Usar .resolve o .wait en código asíncrono es uno de los errores más peligrosos que hay, porque bloquea el hilo actual hasta que la tarea termine, y el problema se vuelve exponencial si ese código se ejecuta en un entorno con un synchronization context. Como una aplicación de escritorio, claro, WinForms, WebP o incluso en la SPNet clásico. Entornos donde hay reglas sobre qué hilo puede hacer qué. Justo.
Imagina la regla de solo el hilo de la UI puede tocar la interfaz. Si llamas a thatResult desde ese hilo, lo dejas frito, esperando. Pero es que la continuación de la tarea para poder terminar y, por ejemplo, actualizar la UI, necesita volver a ejecutarse en ese mismo hilo. Como el hilo está ocupado esperándola, no puede ejecutarla. Se esperan el uno al otro para siempre. Es un abrazo mortal, un deadlock de manual. Y de ahí la regla de oro que siempre repetimos, async all the way. La regla de oro es async all the way. La asincronía es como un color, ¿sabes? Una vez que pintas un método de async, tienes que propagar ese color hacia arriba por toda la pila de llamadas. Mezclar es jugar con fuego. Es la regla de oro, sí, pero reconozcamos que a veces es un dogma difícil de seguir. Pienso en el método main de una app de consola, que hasta no hace mucho no podía ser async, o en los constructores, que no pueden serlo, o peor, cuando te tienes que integrar con una librería de un tercero que no es asíncrona. Ahí es donde la gente cae en la trampa del punto result. Totalmente. Y has señalado los puntos de fricción más comunes, sí. Esos son los casos límite donde hay que tener más cuidado y, bueno, buscar alternativas. A veces un task.run si estás en un contexto de UI para no bloquearlo, aunque tiene sus propias implicaciones. La clave es ser consciente del peligro y entender por qué punto result es un problema. Y esto nos lleva a otra distinción que el material que manejamos deja clarísima. La diferencia entre asincronía y paralelismo. No son lo mismo. Para hacer muchas cosas a la vez. Pensemos en dos escenarios muy claros. Escenario 1. Para la página de perfil de un usuario, necesitas llamar a 3 APIs externas. Una para los datos del perfil, otra para sus posts y otra para sus amigos. Estas son operaciones ligadas a I/O. El cuello de botella es la red, la latencia, no la CPU. Aquí no ganas nada usando más hilos. Lo que quieres es no tener un hilo tontamente parado esperando a cada API. Exacto. Aquí la solución es asincronía pura con task.whenAll. Lanzas las 3 llamadas a la vez y haces una wait sobre el conjunto. Mientras esperas, tu servidor no consume prácticamente ningún hilo para esa petición. Es pura eficiencia. Y el segundo escenario sería justo lo contrario. Escenario 2. Tienes una lista con 1.000.000 de imágenes y tienes que aplicarles un filtro súper complejo, un cálculo intensivo a cada una. Esta es una operación ligada a CPU. El cuello de botella es la potencia de cálculo. Aquí la solución es paralelismo con parallel for each. Esto sí que va a usar múltiples hilos del thread pool para repartir el trabajo entre todos los núcleos de tu CPU y procesar las imágenes en paralelo. Uno es eficiencia, no malgastar. El otro es potencia bruta. Vale, perfecto. Hemos gestionado operaciones que devuelven un valor y terminan. Una task T. Pero, ¿y qué pasa cuando la respuesta no es un único valor? ¿Qué pasa si es un flujo de valores a lo largo del tiempo? Pienso en, no sé, un sensor IoT que emite una temperatura cada segundo, o los mensajes de un chat, o el feed de la bolsa. Ahí una task se nos queda corta. La pregunta es, ¿cuándo y por qué cruzamos ese puente, desde task hacia la programación reactiva? Has dado en el clavo. Ese es el punto de inflexión. Ahí es donde buscamos, como me gusta decir, cerrar la brecha entre el evento y la respuesta. La programación reactiva no va de una operación que empieza y acaba, va de modelar flujos de datos, de la propagación del cambio a través del tiempo. Y para entender ese salto, el material presenta un concepto que es fundamental, la dualidad de las colecciones en .NET. Hay 3 formas de consumir secuencias de datos. A ver, desgranémoslas. La primera es la que conocemos todos, la de toda la vida. La primera es IEnumeralte, el for each clásico. Es un modelo que llamamos de pool síncrono. El consumidor, tu código, tira de los datos, pide el siguiente elemento y ¡plac! El hilo se bloquea hasta que se lo dan. Simple pero bloqueante. Luego con async await llegó la evolución natural. Eso es. Hay IOSyncT que se consume con await for each. Sigue siendo un modelo de pool, porque el consumidor sigue pidiendo, pero ahora es asíncrono. Tira de los datos con un await, y eso libera el hilo entre cada elemento. Es perfecto para hacer streaming de un resultado enorme de una base de datos, o leer un fichero de gigas línea a línea. El consumidor controla el ritmo, pero sin bloquear. Y la tercera es donde el mundo se da la vuelta, donde cambia el paradigma. Aquí entra IObservableT de Reactive Extensions, de rx.net. Este es un modelo de push asíncrono. Ahora es el productor el que empuja los datos al consumidor en cuanto los tiene. El productor marca el ritmo, no el consumidor.
Este solo se suscribe y reacciona a lo que le llega. Es el modelo perfecto para eventos que son impredecibles por naturaleza, ¿sabes? Un clic del usuario, un mensaje de un WebSocket, una alerta de un sensor. Este modelo push me recuerda a otro caso real de producción, una batalla clásica. Teníamos un buscador en una UI. La implementación inicial, la más simple. En el evento de cambio de texto se lanzaba una petición a la API. Con usuarios tecleando rápido enviábamos docenas de peticiones por segundo. El backend estaba saturado con búsquedas para cas, casa, un caos. ¿Cómo soluciona la programación reactiva este ruido? Lo soluciona tratando el tiempo como una variable de primera clase. Ahí es donde los operadores de RX.net son una maravilla. Piensa en ellos como links sobre el tiempo. Son funciones que te permiten manipular, filtrar, combinar flujos de eventos de formas muy potentes. Para el caso que describes, la solución del libro es un operador como debounce o throttle. Que actúan como un filtro, pero en el tiempo. Exactamente. En vez de reaccionar a cada tecla, debounce espera a que haya una pausa en el flujo. Por ejemplo, 300 milisegundos sin que el usuario teclee nada. Y solo entonces emite el último valor. El resultado es que solo envías una petición a la API cuando el usuario parece que ha terminado de escribir. Reduces la carga del backend de una forma brutal con una sola línea de código. Vale. Debounce gestiona el ritmo de la entrada. Pero ¿qué pasa si el problema no es el ritmo, sino el volumen? Una avalancha de datos de telemetría, por ejemplo. Para eso hay otros operadores. Buffer, por ejemplo. Imagina que recibes miles de eventos de telemetría por segundo. Procesarlos uno a uno contra la base de datos sería súper ineficiente. Pues Buffer te permite agruparlos en lotes, o por cantidad, cada 100 eventos, o por tiempo, todos los que lleguen en un segundo. Y procesas el lote de golpe. Y esto nos lleva a un concepto ya más avanzado en sistemas reactivos. Back pressure. La gran pregunta, sí, ¿qué pasa si el productor va mucho más rápido que el consumidor y amenaza con ahogarlo en datos? Es un problema muy real, y la causa de muchos colapsos de sistemas. Si un sensor emite datos más rápido de lo que un servicio puede guardarlos, la memoria o los buffers de red se llenan y todo explota. Y aquí volvemos a la belleza de la dualidad de antes. Async enumerable T, al ser pool tiene back pressure natural. El productor no genera el siguiente dato hasta que el consumidor se lo pide con una wait. El ritmo lo marca el más lento. En cambio, con IObservable, que es push. Con IObservable, al ser push, no hay back pressure por defecto. El productor emploja sin piedad. Para gestionarlo, tienes que aplicar estrategias activas con operadores. Buffer y throttle son formas de hacerlo, porque al final reducen la cantidad de datos que le llegan al consumidor. En escenarios más complejos se usan otras estrategias, como descartar datos con sample o incluso protocolos que permiten al consumidor decirle al productor, oye, frena un poco. Me siento súper identificada con esto. La programación reactiva, literalmente, me salvó la vida en un proyecto. Era un dashboard financiero en tiempo real. Los datos de cotizaciones llegaban por WebSockets a un ritmo vertiginoso. Intentar gestionar eso con callbacks era un infierno de código. Usar IObservable nos permitió crear un pipeline declarativo elegantísimo. El flujo de datos crudos entraba y con una cadena de operadores lo transformábamos, filtrábamos, calculábamos medias móviles con el operador window y al final actualizábamos la UI. El código era increíblemente limpio y resiliente para la complejidad que manejaba. Es que has descrito los casos de uso perfectos. UIs muy interactivas, sistemas de trading, monitorización, IoT, arquitecturas basadas en eventos. Los microservicios que se comunican por un bus de mensajes como RabbitMQ o Kafka son otro ejemplo ideal. Un servicio publica un evento y otros se suscriben y reaccionan. Pero claro, todo este poder trae un desafío. Probar este código es complejo, porque el tiempo ahora es una variable explícita en tu lógica. Cierto, los tests unitarios de toda la vida, que se ejecutan al instante, se quedan cortos cuando tu lógica depende de que pasen 300 milisegundos. Entonces, en la práctica, ¿cómo se hace? No voy a tener una suite de test que tarda 10 minutos en arrancar todo para simular el tiempo, ¿verdad? Buena pregunta. Y la respuesta tiene dos partes. Para la lógica pura de los operadores, el mundo reactivo nos da una herramienta increíble, el Test Scheduler. Te permite simular el paso del tiempo de forma virtual y determinista. Puedes avanzar el reloj 10 minutos en microsegundos y asegurar que tu debounce emitió el valor en el momento virtual correcto. Es como controlar el tiempo a tu antojo en los tests. Y para probar ya la integración con el mundo real. Para eso, la confianza de verdad viene de los tests de integración. Y aquí es donde el material destaca una técnica moderna y potentísima.
Test Containers. En lugar de falsear una base de datos o un broker de mensajería, Test Containers te permite levantar contenedores Docker reales, un Postgres, un RabbitMQ, como parte de tu ciclo de pruebas. Tu código asíncrono y reactivo interactúa con dependencias de verdad, pero en un entorno aislado, limpio y reproducible cada vez. La librería arranca el contenedor, te da la cadena de conexión, ejecutas tu test contra un RabbitMQ real y al final lo destruye. Te da una confianza máxima. Y esto me lleva a una reflexión final, una idea para la audiencia. Hemos hablado de gestionar el flujo de datos, el camino feliz. Pero ¿y los errores? El material que hemos usado también cubre un patrón funcional llamado Railway Oriented Programming, que modela explícitamente los caminos de éxito y de error, sin excepciones, como dos raíles de tren. La pregunta que lanzo es, ¿cómo podríamos combinar ese modelo explícito de errores con los flujos reactivos de iObservable? ¿Cómo construiríamos sistemas que no solo sean reactivos a los datos, sino también autorresilientes, guiando los errores por su propio raíl reactivo para monitorizarlos, reintentarlos o compensarlos? Si te ha gustado, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo Deploy.